Tras más de 10 años evaluando distintos prototipos de bioimplantes basados en células mesenquimales e ingeniería de tejidos, el grupo ICREC, ubicado en el Instituto de Investigación Germans Trias i Pujol de Badalona y liderado por el Dr. Antoni Bayer-Genís, hemos logrado la traslación de uno de estos prototipos a un medicamento de terapias avanzadas para el tratamiento del infarto de miocardio. Este logro ha sido posible gracias a la estrecha colaboración con el Institut de Bioingeniería de Cataluña y el Servicio de Terapia Celular del Banc de Sang i Teixits de Barcelona. Este medicamento, llamado Pericort, está compuesto por células mesenquimales derivadas de la gelatina de Wharton, del cordón umbilical y una matriz biológica que actúa de soporte para las células, facilitando así su aplicación directa y local sobre la superficie infartada en el corazón. El Pericort ha sido aprobado por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios para su uso clínico y actualmente está siendo evaluada su seguridad en el ensayo clínico Periscope en pacientes con infarto crónico de miocardio que están sometidos a una cirugía de bypass coronario en el Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona. Esperamos que tras su implantación y gracias a las propiedades reparadoras de estas células, los pacientes recuperen su función cardíaca y puedan mejorar así su calidad de vida. Todas estas grandes avances en medicina regenerativa son solo posibles gracias a las donantes de cordón umbilical, a las que estamos muy agradecidos. Nosotros hicimos un estudio con trasplante de las células mesenquimales en pacientes con lesión completa y parapléjicos. Y lo que ocurrió es que estudiamos en este estudio los efectos secundarios de las células madres y eficacia y efectos clínicos en pacientes con lesión medular completa después de un trasplante de las células mesenquimales. Lo que vimos en nuestros pacientes que no demostraron ningún efecto secundario, trasplante fue bien tolerada y después lo que ocurrió en nuestros pacientes referían una mejoría sensitiva discreta en 2 o 3 niveles por debajo de lesión y eso también demostró por unas pruebas más objetivas. Y después estos pacientes, como también tenían afectación del tronco, como que eran parapléjicos, lo que ocurre, no teníamos ninguna valoración o escala para poder valorar musculatura del tronco, por lo cual no se podía expresar esta mejoría en la publicación, pero lo que ocurrió que mayoría de estos pacientes que recibieron células que lo notaron en realidad.